Salta está nuestro compañero Ignacio Beltrán, desde muy temprano allí en el Centro Cívico Gran Mur, donde está reunido el Comité Operativo de Emergencia. Hola Nacho, ¿qué novedades traes desde ahí? Y Tati, te cuento que hace minutos nada más acaba de finalizar esta reunión del Comité Operativo de Emergencia. Como lo decíamos, aproximadamente a las 19:30 se inició esta reunión y estoy acompañado del presidente del COE y del secretario general de la Gobernación. Voy a preguntarle primero que nada al doctor Aguilar. La situación epidemiológica de la provincia, hoy día podíamos ver un mapa en donde prácticamente está pintada de rojo la provincia. Esto preocupa y mucho. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántas camas hay disponibles? La situación es alta, está en riesgo medio, lo cual a nosotros nos preocupa porque el riesgo medio significa que hay circulación viral. Algunos departamentos salieron del rojo, están un poquitito mejor que la semana pasada, pero siguen estando con circulación viral y preocupante. Si comparamos Salta con Tucumán o Lamba o algunas localidades de Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta está en una situación mejor. Por eso las medidas que hoy tomamos, que no son medidas tan duras, pero hay algunas medidas sobre la noche, algunas restricciones menores. La cantidad de camas que tenemos disponibles en piso y en terapia intensiva siempre oscilan entre el 80 y el 84%, y ahí estamos. Acuérdense que lo más importante que nosotros nos basamos, además de muchos números y muchos indicadores, el que más utilizamos es las camas, porque es lo que nos va a nosotros hacer decidir medidas drásticas o no. Cuando uno está llegando a un estrés sanitario mayor al 92%, se dice que hay que tomar medidas restrictivas muy fuertes, ¿no? Así que como tenemos un poco de elasticidad en eso, podemos mantener actividades económicas y educativas abiertas. Doctor Posadas, queremos consultarle, ¿hay medidas? ¿Se endurecen las medidas? Sí, hemos analizado la situación epidemiológica y sobre eso hemos discutido y debatido en el Comité Operativo de Emergencia algunas medidas y en sintonía también con lo que se ha definido en Nación. Se ha dispuesto continuar en la provincia de Salta con la presencialidad en las escuelas, eso nos parece importante, en toda la provincia mantiene la presencialidad, se mantiene la restricción de circulación entre la 1 y las 6 de la mañana y las actividades en general no pueden funcionar más allá de las 0 horas, como venía funcionando hasta este momento. Realizamos algunos ajustes en la actividad gastronómica particularmente, en donde el aforo, la capacidad de cada uno de los locales gastronómicos se reduce al 30%, no puede haber más del 30% de la capacidad de los locales gastronómicos ocupados, y se determina también que no puede haber mesas mayores de 4 personas. Antes era una cuestión de capacidad según metros cuadrados, ahora es una cuestión de capacidad y también de no más de 4 personas por mesa para el sector gastronómico. Y hicimos especial hincapié en las medidas a través de reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Seguridad y también con autoridades municipales en la ciudad de Salta y también con otros municipios en fortalecer la estrategia de control. Nosotros creemos que es fundamental que las restricciones que hoy existen y las actividades que están funcionando las cuidemos a partir justamente de fortalecer el control y la posterior sanción efectiva de cada uno de aquellos que no cumplen los protocolos o que realizan actividades que no están permitidas. Néstor y Tati, ¿los están escuchando? Si tienen alguna consulta para hacerle tanto al doctor Aguilar como al doctor Posadas. Sí, particularmente una de las situaciones y al doctor, buenas noches a los dos, pero particularmente una cuestión técnica al doctor Aguilar. Se han presentado casos de escasez de algunos insumos como drogas para los casos de emergencia o el caso de oxígeno. ¿En qué situación está Salta al respecto, doctor? Bueno, la semana pasada y esta semana tuvimos una reunión, incluso en una de ellas participó el gobernador, el ministro de Salud, participó el COE y otros actores, el ministro de Economía también, para hablar de insumos, que es muy importante, para que no nos falten insumos. El año pasado tuvimos faltantes sobre todo de drogas sedantes, pero le faltó a Salta y a todas las provincias, incluso faltó en Brasil. Hay muchas drogas, muchas drogas se fabrican en la Argentina y otras se importan y que todo el mundo está requiriendo esas mismas drogas, son las drogas para dormir pacientes, para mantenerlos dormidos en la terapia intensiva, ¿no? Así que lo que hizo el Ministerio, que eso nos explicó el doctor Esteban, es estoquear fuertemente a la provincia para que si faltan drogas en el sector público y privado, poder hacer frente a eso. Y hiciste otra pregunta más sobre el tema del oxígeno. De oxígeno.
Sí, sí, sí. El oxígeno, la planta de Güemes es una planta grande que está a pleno trabajando en Salta, abastece a toda la provincia, pero es importante saber que en comparación al año pasado hay muchos hospitales que ya tienen su propia generadora de oxígeno, ¿sí? Son máquinas que generan oxígeno propio. Yo cuando estuve en Iruya hace un mes, Iruya tenía los tubos de oxígeno que todos conocemos y los cargaban en una ambulancia a día de por medio hasta Güemes, ¿sí? Calculen cuántos kilómetros son, cargaban los tubos y volvían. Y a la semana siguiente de estar en Iruya, ya me habían comentado los médicos de Iruya que ya tenían fecha, todo para colocar esa planta de productora de oxígeno, o sea que ya no tiene el problema de oxígeno. La idea es colocar esas plantas productoras de oxígeno en la mayor cantidad de hospitales posibles del interior, ¿no? Una pregunta para Matías Posadas y tiene que ver con este anuncio que se hizo hoy, que vuelven los retenes en puntos estratégicos de la ciudad y también de la provincia, imagino, para controlar la circulación, para justamente constatar que no circulen en el horario en que está restringido. La pregunta es, ¿aquellos que tienen permiso para circular deben renovar su permiso de alguna manera? Me imagino que en estos retenes se va a controlar que aquellos que estén circulando sean esenciales. ¿Hay que hacer algún tipo de trámite particular para renovar estos permisos? Sí, bueno, efectivamente, entre la 1 y las 6 de la mañana solo pueden circular aquellos que están cumpliendo con una actividad esencial. Y los permisos que ya se han emitido son renovados, por más que tengan una fecha puntual de vencimiento, la resolución del COE determina su renovación automática y pueden seguir usando los mismos permisos, no es necesario que saquen un permiso nuevo. Los permisos tienen siempre vigencia mientras duran las restricciones, en este caso hasta el 21 de mayo, y en caso que se mantenga la restricción de circulación, esos permisos son automáticamente renovados por esta resolución. Así que aquellos que ya tienen el permiso emitido pueden seguir utilizando esos mismos permisos. Perfecto. Matías, particularmente recién ponía énfasis en el tema de los controles y específicamente en el tema de los controles estamos viendo que los colectivos de Saeta no están cumpliendo con los protocolos, incluso las ventanillas por ahí precariamente se dejan abiertas, pero el público las cierra, así que habría que controlar eso. Están saturados en muchos casos, incluso hay gente que no quiere subir. Te lo digo porque nos están llegando estos reclamos a Multivisión. El tema de los colectivos también va a ser controlado. El gerente de Saeta Amor va a estar participando en reuniones de esto para ver qué se hace. Sí, efectivamente fue uno de los temas que hemos conversado en la reunión del COE. Se van a incrementar los inspectores tanto de AMT como los de Saeta para garantizar el cumplimiento de los protocolos, que el protocolo tiene que ver con la capacidad, no puede haber más de 10 personas paradas en horario pico, y la apertura de las ventanillas de los colectivos. Esto es fundamental, que los usuarios del transporte también colaboren con esto, en exigir ellos mismos también que las ventanillas estén abiertas, pero desde el Estado, desde el Gobierno, lo que hemos definido justamente en esta estrategia, que es lo principal que vamos a hacer hincapié en estas semanas, que tiene que ver con los controles, así como ponemos vallas en el horario que no se puede circular, como coordinamos con los municipios para que garanticen el control de los comercios en la gastronomía. Puntualmente en Saeta y AMT va a incrementar la cantidad de inspectores. Una pregunta que tiene que ver con los próximos días. Recién decía el doctor Aguilar, remarcaba claramente que hay lugares de nuestra provincia que están más complicados. Si bien el DNU presidencial rige hasta el 21 de mayo, hoy los salteños tuvimos un nuevo récord de casos desde que comenzó el año. ¿Hay alguna posibilidad que en una semana o en 2 semanas el Comité Operativo de Emergencia... La provincia cambia porque esto es una situación que, como siempre dijimos, es dinámica, es tremendamente dinámica, puede cambiar todo para bien o para mal, entonces uno tiene que estar disponible para modificar todo lo que haya que modificar. Generalmente cuando la ola y la curva está subiendo, generalmente lo que vas a tomar son medidas restrictivas y no aperturas, ¿no? Pero bueno, tratamos nosotros de regular muy bien eso porque obviamente entendemos que tenemos que preservar la salud como algo primordial y tenemos que preservar la economía y la educación. Pero si hay que modificar cosas, obviamente el COE se junta y tomamos medidas, ¿sí? Pero ojalá que no tenga que ocurrir, ¿no? Por Dios. Particularmente en el tema de gastronomía,
¿qué va a pasar? En Buenos Aires se está llevando adelante mucho la cuestión de atender al aire libre, cosa que va a estar muy limitada por el cambio del clima en los próximos meses, pero particularmente ese 30%, ese aforo, también es válido para el interior y se lo obligará a los locales a tener una fuerte ventilación. Sí, el aforo es puntualmente para el interior de los locales. Si tienen posibilidad de tener mesas al aire libre, por supuesto que ahí no hay limitación. La limitación es hacia adentro de los locales para garantizar que haya espacio suficiente, garantizar el distanciamiento social. Por eso también esta definición de que no puede haber más de 4 personas por cada mesa. Veíamos muchas mesas de muchas personas en los distintos locales gastronómicos. Queremos ordenarlo también de esta manera, pero si por supuesto si el clima lo permite o durante el mediodía se pueden poner las mesas afuera, eso por supuesto que no hay limitación. La limitación es exclusivamente para el interior de los locales. Y en el tema de las Te agrego, llamadas... Néstor, una cosa de lo que dice Matías. Te agrego una cosita de lo que dice Matías que es importante. Si una familia va, y son 6 en la familia, es una familia, padre, madre, hijos, no hay problema que sean 5 o 6, ¿se entiende, no? Eso es importante porque por ahí una familia dice, no podemos ir porque son 4. Eso. Y después lo que dice Matías es muy importante, es tratamos de restringir que las personas se junten y los lugares peligrosos, además de los bares y los restaurantes y los colectivos, en los colectivos las personas van con barbijo. El barbijo, si no hay ventilación cruzada, no alcanza, es fundamental pero no alcanza. Y en los bares están sin barbijo, porque están comiendo, están tomando algo. Por eso es el aforo del 30%. La circulación viral que hay en Salta es peligrosa y creemos que tenemos que reducir eso al máximo para tratar de que la actividad siga funcionando, pero con menos gente, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Me parece importante esta aclaración con el tema familiares, porque aquellos que pertenezcan a una misma burbuja, bueno, se puede aceptar entonces que sean un poco más. Le agradecemos enormemente la atención que han tenido para con nosotros. Muchísimas gracias, buen fin de semana y feliz Día del Trabajador en este contexto tan complicado en el que les toca trabajar. Gracias.